Esta semana hablábamos de la importancia que tiene la exposición de la unidad didáctica, la exposición de esas situaciones de aprendizaje, mucho más que el propio documento, que sí, el documento tiene que cubrir estándares, pero yo me tengo que diferenciar en el tiempecito que tengo para presentar todos los elementos. Y de eso va este vídeo, de cómo reparto el tiempo frente a tantos elementos curriculares, frente a tantos puntos. Primero de todo, algo que quizá no nos hemos cuestionado es que no hay ningún documento, no hay ningún apartado en convocatoria que nos exija el porcentaje de tiempo que se ha de llevar cada punto. Aquí el criterio que debemos tener en cuenta es que los puntos que pida convocatoria sí o sí tienen que aparecer. Por ejemplo, en Castilla y León, que nos hablan de objetivos de aprendizaje, que nos habla de actividades de enseñanza-aprendizaje, procesos de evaluación, pues esas palabras, o más bien esos apartados, se tienen que llevar mayor peso. Y también, o sea, entendiendo lo que marca convocatoria y lo que hayamos hecho en el propio documento que entregamos, de una manera u otra hemos de tocar todos los puntos. Está claro que el título de la unidad didáctica, la concreción de elementos curriculares, puntos como contextualización, si meto elementos transversales, educación en valores, puntos así, por así decirlo, que no tienen tanto peso, no se van a llevar un porcentaje muy grande de tiempo. Aquí, como hemos comentado en vídeos anteriores, el peso principal se lo ha de llevar metodología y sesiones. Metodología y las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje. Y en metodología no únicamente no voy a llevar a cabo aprendizaje cooperativo, sino también un poquito de contextualización, de dónde venimos, se ha trabajado previamente, experiencias previas del aprendizaje cooperativo, qué clima tengo en clase, si puedo hacer incluso hibridación de llevo a cabo aprendizaje cooperativo porque se ha dado a lo largo de los diferentes cursos o diferentes unidades un trabajo de educación emocional de manera transversal, que esto de hecho la última clase dentro del curso de la unidad didáctica hablamos de todos los programas que hay de educación emocional que tienen mucha evidencia de cómo podemos mejorar ese clima del grupo clase, y aquí estaría la cita de César Bona, hacer de las escuelas un lugar donde los niños y niñas quieran ir. Pues bien, eso lo hemos de tener en cuenta. Porcentaje mayor, metodología y sesiones. Y luego la estrategia que yo recomendaría, siempre que tengamos un tiempo prudente para la exposición, 30, un poquito más, como hay en algunas comunidades, 45 minutos, pero 30 minutos, 45 minutos, es hacer un pequeño bosquejo o un pequeño repaso a las diferentes sesiones que llevo. Si es una unidad didáctica de 14, 15, 16 sesiones, no voy a hacer un repaso de todas las sesiones, pero puedo hacer de conjunto de sesiones. En estas 4 primeras sesiones vamos a activar conocimientos previos y vamos a motivar y observar la funcionalidad del producto competencial a través de este vídeo. Y yo me detendría, me enfocaría en una sesión en concreto que sí que explicaría si voy a trabajar el producto competencial o si voy a trabajar una serie de actividades de síntesis. Otra estrategia que también estamos llegando dentro de la formación es únicamente cómo explicarlo por actividades, en vez de por sesiones, actividades. Pues hablo de actividades de iniciación, hablo de actividades de evaluación, hablo de actividades de síntesis y hablo de actividades incluso de refuerzo y ampliación que voy a llevar a cabo, siempre con una coherencia dentro del espacio-tiempo, pero esto también entenderlo. Y aquí también hemos de tener la picardía, como hemos dicho en otros vídeos, de no ser redundantes y tener flexibilidad en los tiempos. Es decir, si yo tengo una propuesta potente en cuanto a que trabajo la comunicación de forma transversal y esto que es un elemento transversal, quizá ese punto que otra persona que trabaje los elementos transversales de una manera más superficial no tenga en cuenta, se va a llevar 2 o 3 minutos, porque también va en beneficio de la propia metodología. Entonces, entender esa flexibilidad de que tenemos que atacar todos los puntos y sobre todo la propuesta práctica, pero si yo tengo productos potentes en este sentido para diferentes unidades o en este caso para trabajar de manera transversal, pues que se entiende, le voy a dedicar un ratito más, un tiempo extra. En mi caso, yo tuve que prepararme 15 unidades didácticas, pues sí que tenía de forma transversal un trabajo de educación emocional, un trabajo de trabajo incluso interdisciplinar, que independientemente de la unidad, eso yo lo iba a explicar en detenimiento. Así también trabajaba la perspectiva de género, unidad didáctica sí, unidad didáctica no, y era muy sencillo que aparte del propio contenido, me tocase algo de peso que pudiera diferenciarme. Así que vamos a encontrar ese sentido. Yo intentaría construir mi discurso, sobre todo desde 3 apartados, es decir, a la hora de repartir el tiempo, desde un apartado central que serían las sesiones y la metodología,
y la introducción y la conclusión. La introducción, que se entienda la identidad docente, alguna reflexión potente, y ya me meto con la tarea final y porque es importante y el propósito didáctico de esa tarea competencial, y la conclusión intentaría sí que gastar tiempo en acabar en alto una pequeña reflexión con mi propia vida, el porqué docente, la reflexión potente si llevo un trabajo de educación emocional, etcétera, etcétera. Pero ahí sí que me tengo que detener y no vale de nada que acabe con una cita inconexa, porque eso ya no funciona. Quizá las oposiciones de 2010 sí. Como os dije también ayer, este jueves vamos a tener una clase enfocada únicamente a discurso de la unidad didáctica. Os voy a compartir un guión en el que no solo es un guión genérico, sino también os voy a compartir distintas citas, reflexiones, datos impactantes que podemos utilizar en cada uno de los puntos para que los elementos curriculares y elementos que vaya a decir todo el mundo pues lleguen de una manera más cercana e impacten más, que al final, frente a esta concurrencia competitiva y esta oposición tan subjetiva, todos los matices cuentan. Así que si te quieres apuntar, ahí tienes el enlace, ya sabes, acceso a más de 500 días, actualizaciones continuas, y nos vemos como siempre mañana. Un abrazo.